no solamente con el sector agropecuario, sino con el país en general. Hernán, muchas gracias y el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a la Federación Rural por la invitación para exponer en el día de hoy. Yo sé que venimos de exposiciones muy interesantes y la jornada se va haciendo larga, pero yo prometo ser breve y espero decir cosas también que puedan ser de interés para ustedes. Le decía gracias a la Federación Rural, en particular a Ricardo por la invitación. Incluso yo soy amigo de Ricardo antes de que saliera en la tapa de la revista, me hiciera famoso. Una producción al estilo galería. Mi exposición, como decía Ricardo, va a tratar sobre la coyuntura, pero a la luz de algunas variables estructurales. Podríamos decir que es una visión de largo plazo sobre la coyuntura, tratando de arrojar un poco de luz sobre el momento, sobre el debate, sobre algunos datos que creo que son importantes tener en cuenta y sobre algunas propuestas a la luz de esa coyuntura que vamos a analizar. No me voy a referir tanto directamente al sector agropecuario porque hay gente que ha hablado y que va a hablar que sabe mucho más que yo de la materia y no quiero que me acusen de hablar como un economista que nunca se subió a un arado. Así que vamos a enfocarnos en la macroeconomía. El primer punto va a ser sobre estos temas estructurales o de largo plazo que les comentaba. El crecimiento de largo plazo de Uruguay, cuando uno lo analiza, muestra básicamente lo mismo que todos los países. Una tendencia de crecimiento de largo plazo con ciclos económicos. ¿Sí? Cualquier gráfica de crecimiento que uno analice da algo bastante parecido a esto. Las diferencias que tiene Uruguay la vemos cuando lo analizamos ese crecimiento en relación al crecimiento de otros países. ¿Sí? Cuando vemos cómo ese crecimiento de Uruguay, por ejemplo, en relación al crecimiento de un promedio de países del primer mundo. Ahí estamos viendo el promedio contra el promedio de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Ustedes ven que tenemos un comienzo relativamente parecido. El gráfico empieza en 1870, porque es desde que tenemos datos, desde que hay reconstrucción de datos, y cómo nos vamos despegando, o mejor dicho, cómo los países del primer mundo se van despegando de lo que es el crecimiento de Uruguay. Más claro todavía se ve en este gráfico, cuando analizamos cómo es la evolución del producto por habitante de Uruguay en relación al de los países del primer mundo. Si ustedes se fijan en la gráfica, ven que hacia 1870 Uruguay tenía un PBI per cápita de país de primer mundo. ¿Sí? Esto choca un poco con el sentido común del uruguayo, que suele ubicar nuestra edad de oro en el 50, ¿no? En Maracaná, la Suiza de América, como el Uruguay no hay, todo lo demás. Pero en realidad nuestra edad de oro es bastante anterior. Cuando éramos un país con un PBI per cápita del primer mundo era a fines del siglo XIX. Y luego seguimos un derrotero en el que nos vamos alejando permanentemente de esa posición de privilegio que tuvo Uruguay. A mitad del siglo XX, esa PBI per cápita de Uruguay era la mitad del que era el de los países del primer mundo, y luego hoy es aproximadamente un tercio. Hay periodos en que recuperamos un poco y periodos que nos alejamos más fuerte, pero a la larga la tendencia, la línea roja punteada es muy clara, nos vamos alejando cada vez más. Adelantándome un poco a lo que voy a decir más adelante, la razón de esto es que habíamos llegado a ser un país rico cuando aplicamos políticas liberales y nos fuimos alejando de esa posición cuando empezamos a aplicar políticas dirigistas. E incluso si cuando uno eso lo ve en la comparación con América Latina, uno puede ver que Uruguay se va acercando, mejor dicho, los países de América Latina se van acercando al producto por habitante de Uruguay y algunos incluso nos pasan. El caso más claro, el que está en la gráfica, es el de Chile. Pero en general, cuando uno lo mira esto, ve que Uruguay ha ido perdiendo la posición de privilegio que tuvo en América Latina, en una historia que es muy parecida a la de Argentina, cuando uno mira los datos del PBI per cápita. Esto está... Uno se puede preguntar por qué a Uruguay le va pasando esto en el largo plazo. Y hay dos razones fundamentales. Una, tenemos una tasa de crecimiento más baja que lo que ha sido la de los países desarrollados, y tenemos una tasa más baja también que otros países de la región que se nos van acercando.
Cuando uno ve en esta visión de largo plazo por cuánto se ha multiplicado el producto, ve que el producto de Uruguay se multiplica por 3,4, solo el de Argentina se multiplica por menos, por 3, y hay países como Brasil que el producto per cápita se multiplicó más que por 8. Y esto es muy importante porque la tasa de crecimiento, pequeños cambios en la tasa de crecimiento determinan grandes cambios en el largo plazo, ¿sí? Cuando un país crece a una tasa de 1%, demora 70 años en duplicar el producto. Cuando crece al 2%, 35, y si creciera al 5%, como creció Uruguay la década del 2004 al 2014, solo podría llevar 12 años. O sea, pequeños cambios en esa tasa determinan grandes cambios en el largo plazo. Y la otra razón por la que el desempeño de Uruguay es tan malo en términos relativos es que tenemos ciclos económicos muy pronunciados. Esto es, cuando crecemos, muchas veces crecemos fuerte, pero cuando caemos, caemos en serio. Caemos fuerte y eso es particularmente preocupante porque estadísticamente se encuentra que los países que crecen más a largo plazo no son necesariamente los que crecen a tasas más altas en los periodos de crecimiento, sino los que evitan las crisis. Eso es la razón fundamental por que tiene el buen desempeño de Chile en las últimas décadas. En esta gráfica vemos justamente cómo la línea celeste, que era Uruguay, tiene esas oscilaciones muchísimo más marcadas que la de las economías del primer mundo, pero incluso cuando uno lo compara, y es este gráfico, con los países de la región, también los ciclos económicos de Uruguay son muy pronunciados, ¿sí? Son bastante más pronunciados que los de Brasil e incluso más pronunciados que los de Argentina. Entonces, esos son los dos grandes problemas de largo plazo de Uruguay. Crecemos poco y crecemos con grandes oscilaciones de largo plazo. Estando en un congreso de la Federación Rural, esto que estamos describiendo, me parece que está bueno recordar que lo predijo un economista casi olvidado, que fue Julio Martínez Lamas en la década del 30. ¿Sí? Escribió libros fantásticos que merecerían ser leídos hoy, dos de los cuales ustedes están viendo las tapas allí. Es ¿A dónde vamos?, de eso estaban hablando hace un rato, y Riqueza y pobreza del Uruguay. En ese libro, Martínez Lamas denuncia un rumbo equivocado que estaba siguiendo Uruguay, hablaba de la bomba de succión que representaba Montevideo, de la industria artificial que se creaba, de la ideología errónea que se seguía, de la burocracia metropolitana, del exceso del gasto público y del rumbo equivocado. Si le hubiéramos hecho caso a Martínez Lamas, la historia hubiera sido muy distinta. Lamentablemente, no le hicimos caso. Ahora vamos a ver algunas cosas para ubicar a Uruguay en el mundo. No voy a hacer un análisis de coyuntura internacional porque creo que ya es algo más conocido. Voy a concentrarme en algunos indicadores y cómo está Uruguay en algún indicador y ranking internacional. Uno que me parece particularmente importante y que el Centro de Estudios para el Desarrollo desarrolló la parte del estudio de Uruguay es el índice de libertad económica que realiza el Instituto Fraser, que es un instituto canadiense de los más importantes del mundo. Analiza 5 áreas: tamaño del Estado, respeto al marco legal del derecho de propiedad, la estabilidad de la moneda, la libertad para el comercio internacional y la regulación para las empresas, para el mercado de trabajo, regulación crediticia. Una cosa que me parece que es muy importante para pensar cuál debería ser el rumbo de Uruguay en materia política económica es ver qué encuentra este índice a nivel internacional. Cuando se puntúan los países en estas áreas que señalaba y se ubican los países de menor libertad económica a mayor libertad económica, lo que se encuentra es que los países menos libres tienen un producto muchísimo más bajo que los más libres. Los menos libres, el grupo el cuartil con menores puntajes de libertad económica, tienen un PBI per cápita de $5.400. El cuartil de los países más libres, arriba de $40.000 por habitante. Cuando uno analiza cómo crecen los países, encuentra que los menos libres crecen a una tasa de 1,5 y los más libres a una tasa de 3,6. Pero también, un argumento muy usado de, bueno, la libertad económica está bien, lleva un mayor crecimiento, pero genera mayor desigualdad y genera mayor pobreza. Eso es falso. La libertad económica a quien más beneficia es a las personas más pobres, a los más necesitados en los países.
Los países que tienen menor libertad económica tienen una pobreza, lo que en Uruguay llamaríamos la línea de pobreza, de alrededor de la mitad de su población. Y los países más libres, solo el 2% de su población está en la pobreza. Y cuando uno analiza el ingreso que tiene el 10% más pobre de los países menos libres, ese ingreso es de tan solo $1.000, mientras que el de los más libres es de $11.000. O sea, más de 10 veces superior el ingreso de los pobres en los países con mayor libertad económica que los de menor libertad económica. Dejando claro precisamente que no es un argumento válido el despreciar las políticas o las recetas liberales porque perjudican a la población más vulnerable, es exactamente al revés. Cuando uno ve a Uruguay en este ranking está a mitad de tabla. En el ranking, en la posición 74, detrás de Chile, Costa Rica y Perú en América Latina y detrás de otros cuantos países en el mundo. Cuando uno ve este indicador y otros indicadores parecidos de libertad económica o de comercio, de facilidad para hacer negocios o el índice de competitividad del Foro Económico Mundial, básicamente uno encuentra lo mismo. Uruguay tiene un puntaje muy estable en los últimos 10, 15, 20 años, mientras el resto del mundo avanza. Entonces nosotros nos quedamos en ese puntaje mediocre, mientras el mundo, los demás países del mundo hacen reformas y avanzan en mayor libertad económica, mayor crecimiento y vamos quedando afuera, como vamos a ver también nos va pasando con otros temas. Un tema muy relevante con esto es la apertura comercial. Cuando uno analiza los países que han crecido en las últimas décadas, encuentra siempre un componente importante, es una mayor apertura. En este gráfico vemos cómo se compara la apertura comercial de Uruguay con algunos países que han avanzado mucho en su producto por habitante en las últimas décadas. Chile, Costa Rica, Irlanda o España. Todos avanzaron mucho más que Uruguay, algunos muchísimo más que Uruguay. Y nosotros nos vamos quedando, somos la línea más baja en ese indicador y es un tema importante sobre el que voy a volver al final, nuestra escasa apertura. Y esto pesa particularmente cuando uno ve los indicadores de acceso a los mercados. Esto ustedes lo saben por la práctica. Mientras que los países de la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia o México, tienen muchos acuerdos comerciales y acceden a el 65% del PBI mundial Chile, casi el 60% Colombia, casi el 50% México, Uruguay tiene 2 tratados de libre comercio que le permiten acceder al 5% del PBI del mundo. Y eso además nos concentra mucho nuestro comercio en la región y en particular, como ustedes ven en la tabla de más abajo, nos expone al riesgo de la región que ya hemos experimentado varias veces, cuando lo deseable sería que Uruguay pudiera insertarse en el mundo con tratados con muchos más países que diversificaran el riesgo de nuestras exportaciones y eso nos ayudaría para resolver